El Banco Central Europeo registró en 2024 unas pérdidas de 8.000 millones de euros. ¿Cuál es la causa de este agujero financiero y cuáles podrían ser sus consecuencias? Veámoslo. Los bancos centrales son un monopolio estatal sobre la emisión de moneda fiat, y uno podría pensar que, siendo un monopolio estatal, debería tratarse de un negocio enormemente rentable. Y en circunstancias normales es así. Los bancos centrales, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, suelen ganar muchísimo dinero. Dinero que, por cierto, normalmente refluye hacia los distintos estados. Los beneficios de la Reserva Federal se distribuyen fundamentalmente hacia el Tesoro estadounidense y los beneficios del Banco Central Europeo son imputables, se distribuyan o no, pero son imputables a los distintos estados europeos en función de su participación en el capital social del Banco Central Europeo. Sin embargo, en ocasiones, el negocio de los bancos centrales no es ni mucho menos tan rentable. Sin ir demasiado lejos, en el año 2024, el Banco Central Europeo registró unas pérdidas de casi 8.000 millones de euros. Y eso ocurre, por cierto, después de que en 2023 el Banco Central Europeo también perdiera alrededor de 7.800 millones de euros, por mucho que contablemente esas pérdidas gruesas quedaran compensadas por las provisiones que previamente ya había efectuado el Banco Central Europeo. Pero antes de provisiones, en los 2 últimos años, el Banco Central Europeo ha perdido más de 15.000 millones de euros. Y lo peor es que el propio Banco Central Europeo juzga, estima, espera que esas pérdidas se van a mantener, se van a repetir, quizá no con tanta magnitud, pero sí serán números rojos durante los próximos años. ¿Y por qué sucede esto? Pues esencialmente por la razón inversa por la que el propio Banco Central Europeo ganó muchísimo dinero durante ejercicios anteriores. A partir del año 2015, el Banco Central Europeo comienza a practicar algo que la Reserva Federal ya venía practicando desde el año 2009. Me estoy refiriendo a las flexibilizaciones cuantitativas, el quantitative easing. El quantitative easing consiste en que los bancos centrales compran activos financieros del sector privado, generalmente deuda pública, aunque no tendría por qué ser solo deuda pública, compran activos financieros del sector privado a cambio de pasivos no remunerados del Banco Central. Por simplificar, los bancos centrales emiten base monetaria. La base monetaria es un pasivo no remunerado que no paga intereses del Banco Central, y con esa emisión de base monetaria compran activos financieros en manos del sector privado, activos financieros que sí pagan un interés, que sí ofrecen una rentabilidad. Y esa práctica que vinieron ejerciendo los bancos centrales a ambos lados del Atlántico durante la década pasada proporcionaba ganancias a los bancos centrales por 2 vías. La primera, y más obvia, es que si tú compras un activo financiero que proporciona una rentabilidad a cambio de un pasivo financiero que no paga ninguna rentabilidad, al menos explícita, la diferencia entre los intereses que cobras y los intereses que no pagas constituyen un flujo de ganancias netas para el Banco Central. Los bancos centrales se hincharon a comprar títulos de deuda pública que pagaban intereses y los compraban contra la emisión de base monetaria que no pagaba intereses. Todos los intereses que cobraban, menos los intereses que no pagaban, eran beneficios gigantescos para los bancos centrales. Y luego hay una segunda vía, más indirecta, por la cual los bancos centrales ganaban dinero gracias a esa política de quantitative easing. Y es que, en principio, el quantitative easing, aunque aquí la conexión es mucho menos clara de lo que para algunos podría ser, pero en principio el quantitative easing va de la mano de una reducción de los tipos de interés. Y esa reducción de los tipos de interés lo que hace es revalorizar, incrementar el valor presente
de los activos financieros con mayor duración, de los activos financieros a más largo plazo. Por tanto, si el Banco Central compraba contra la emisión de base monetaria títulos de deuda pública a largo plazo y ese mismo proceso contribuía a la reducción de los tipos de interés, la caída de los tipos de interés a su vez revalorizaba, aumentaba el valor del stock de deuda pública en manos del Banco Central. Y esa revalorización no realizada de sus activos dentro de su balance también constituye otra fuente de ganancia, al menos potencial, de la que disfrutaron durante muchos años los bancos centrales. Pues bien, acabo de explicar por qué durante muchos años los bancos centrales ganaron mucho dinero, para que podamos entender por qué ahora, en este nuevo contexto macroeconómico, los bancos centrales están perdiendo dinero y mucho dinero. Básicamente, a partir del año 2022, los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, desean aplicar una política monetaria restrictiva con el objetivo de contrarrestar la inflación. Y en este marco de políticas monetarias todavía restrictivas, recuerda que si quieres obtener unos rendimientos que cubran o incluso superen la inflación, esto es algo que puedes conseguir a través de los productos financieros que ofrece la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. En Freedom24 puedes invertir, por un lado, en la cuenta D mediante swap de valores, un producto financiero que mantiene la disponibilidad inmediata del capital y que ofrece un tipo de interés devengado diariamente del 2,64% en euros y del 4,34% en dólares. Y si buscas rendimientos algo más elevados, puedes optar también por las colocaciones de fondos a largo plazo mediante swap de valores de Freedom24. En estos casos el capital queda inmovilizado a 3, 6 o 12 meses, pero los rendimientos que se pueden obtener son de hasta el 4,36% en euros y de hasta el 7,16% en dólares. En ambos casos, tanto la cuenta D como las colocaciones de fondos, se cuenta con la cobertura del Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su cuenta D o sobre su colocación de fondos a largo plazo, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y claro, después del quantitative easing, los bancos privados nadaban en un océano de liquidez. Los bancos centrales durante la década pasada inundaron los balances de los bancos privados de reservas, de base monetaria, y por tanto el tipo de interés al que los bancos estaban dispuestos a prestarse entre sí esa liquidez era cero o incluso negativo. ¿Cómo conseguir elevar los tipos de interés mientras los bancos siguen nadando en un océano de liquidez? Pues esencialmente haciendo lo que hicieron tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo: subir los tipos de interés a los que el Banco Central remunera esas reservas de los bancos privados. Si los bancos privados cobran un tipo de interés por sus reservas, entonces el coste de oportunidad de desprenderse de esas reservas, de esa liquidez, se incrementa. Y si el coste de oportunidad de desprenderse de esas reservas se incrementa, los bancos serán menos proclives a dar préstamos a un tipo de interés bajo al sector privado de la economía, porque cuando los bancos dan préstamos, lo normal es que pierdan parte de sus reservas en favor de otros bancos que han dado menos préstamos. Pero claro, esta política de remunerar las reservas al mismo tipo de interés al que quieres que, como mínimo, se concedan los préstamos bancarios al sector privado, acarrea un coste muy grande para el Banco Central. Si tiene que pagar intereses e intereses cada vez más altos sobre las muchísimas reservas que tienen los bancos privados, entonces los gastos financieros del Banco Central se disparan. Lo que en principio era un pasivo no remunerado con el que se compraban activos financieros que le proporcionaban al Banco Central un rendimiento interesante, ahora esos pasivos antiguamente no remunerados se convierten en pasivos remunerados, y remunerados a un tipo de interés superior al de los activos financieros que compró el Banco Central cuando emitió esa base monetaria que ahora tiene que remunerar para elevar los tipos de interés dentro de la economía.
Lo que antes era un flujo neto de intereses en favor del Banco Central, ahora se convierte en un flujo negativo de intereses en contra del Banco Central y a favor del sistema bancario. Esa es, por tanto, la primera y principal fuente de pérdidas de los bancos centrales. La segunda es que, en un clima de tipos de interés más altos, los activos que previamente se habían revalorizado con las bajadas de tipos de interés, ahora que los tipos de interés han subido, se deprecian y por tanto las ganancias que eran latentes en el pasado ahora desaparecen, se esfuman. No es que se realicen por este lado pérdidas, pero desde luego el potencial de ganancias que había en algunos activos se esfuma. Esto es lo que explica que en 2024 y también en 2023 el Banco Central Europeo tuviera pérdidas. Pero ¿por qué se espera que vaya a seguir teniendo pérdidas durante los próximos ejercicios? Ahora mismo el Banco Central Europeo está en un proceso de bajar los tipos de interés. Y si baja los tipos de interés, los mecanismos anteriores que le estaban generando pérdidas supuestamente se revertirán y deberían al menos dejar de generarle esas pérdidas. Y eso en parte es así. De hecho, el Banco Central Europeo espera que durante los próximos años seguirá sufriendo pérdidas, pero en menor medida que durante 2023 o 2024. Ahora bien, los números rojos se mantendrán. Y se mantendrán porque, a pesar de que se han rebajado los tipos de interés que en estos momentos está pagando el Banco Central Europeo a los bancos sobre sus reservas de liquidez para conseguir que estos presten como mínimo a ese tipo de interés, esos tipos de interés que hoy está pagando el Banco Central Europeo son mayores que la rentabilidad de muchos de los activos a largo plazo que compró el Banco Central Europeo durante la década pasada y durante la pandemia. Esos títulos de deuda pública pagaban tipos de interés muy bajos y, por tanto, ahora mismo el coste financiero del Banco Central es más elevado que la rentabilidad que obtiene con los activos que compró. Y ocurre que dentro del Banco Central Europeo ya empiezan a sonar algunas voces que rechazan seguir bajando alegremente los tipos de interés, porque la inflación, a su juicio, no está enteramente bajo control dentro de la eurozona. Puede que estemos ante un clima de debilidad económica, pero no por eso habría que descuidar la credibilidad a largo plazo del Banco Central Europeo a la hora de mantener a raya la inflación. Y claro, si los tipos de interés que paga el Banco Central Europeo sobre las reservas de liquidez de los bancos privados no bajan mucho más con respecto a sus niveles actuales, pues entonces las pérdidas que hoy se están gestando se mantendrán grosso modo. En definitiva, la operativa del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal no es tan distinta en el fondo a la de cualquier otro banco. Durante muchos años ganaron mucho dinero porque se endeudaban a corto plazo a bajos tipos de interés para invertir a largo plazo a tipos de interés que estaban ligeramente por encima de aquellos a los que se financiaban ellos a corto. Y ahora, en este contexto, en el que el coste de la financiación a corto plazo se eleva, el Banco Central tiene que refinanciarse a corto plazo, pero a tipos de interés mucho más altos, y sin embargo sus activos a largo plazo, sus inversiones a largo plazo, siguen inmovilizadas en activos de bajo rendimiento, y eso le está suponiendo pérdidas milmillonarias. Pero no se preocupen, que de la misma manera que los beneficios del Banco Central, cuando los tenía, iban a parar a los gobiernos nacionales, las pérdidas acumuladas del Banco Central también las soportarán en última instancia los gobiernos nacionales, es decir, usted, señor contribuyente.